El espíritu del Bushido. La historia de los samuráis no puede entenderse sin su código de honor, el Bushido, que significa el camino del guerrero. Este conjunto de principios éticos no solo regía la conducta de los samuráis en batalla, sino también en su vida cotidiana. Inspirado en las enseñanzas del budismo zen, el confucianismo y el sintoísmo, el Bushido enfatizaba la lealtad inquebrantable, el autodominio, la valentía y la disposición a enfrentar la muerte con serenidad. Desde la infancia, los samuráis eran educados en este código con una estricta disciplina. Aprendían a combatir con la katana, el arco, yumi, la lanza, yari, y más tarde las armas de fuego, pero también cultivaban su mente mediante la poesía, la caligrafía y la estrategia militar. El samurái ideal no solo era un guerrero formidable, sino también un hombre de cultura y refinamiento, un equilibrio entre la fuerza marcial y la sabiduría. Uno de los aspectos más fundamentales del Bushido era la lealtad absoluta a su señor, Daimyo Shun. Un samurái estaba dispuesto a dar la vida sin dudarlo por su maestro, pues el honor era más importante que la existencia misma. Si fallaba en su deber o sufría una deshonra, el único camino honorable era el seppuku harakiri, un suicidio ritual que permitía al guerrero recuperar su dignidad ante sus compañeros y su familia. Sin embargo, el Bushido no solo enfatizaba la muerte con honor, sino también la vida con rectitud. La honestidad, la compasión por los débiles y la cortesía formaban parte esencial de este código. Aunque el samurái era un hombre de guerra, debía ser justo y evitar el uso innecesario de la violencia. Con el paso de los siglos, el Bushido influyó profundamente en la sociedad japonesa. Incluso después de la desaparición de los samuráis como casta militar, sus valores persistieron y se integraron en la identidad nacional del Japón moderno. En el mundo actual, el espíritu del Bushido sigue vivo en las artes marciales, en la disciplina de los negocios japoneses y en la mentalidad de dedicación y sacrificio que caracteriza a muchas facetas de la cultura nipona. Orígenes de los samuráis, del aristócrata al guerrero. Los samuráis no siempre fueron la élite guerrera de Japón. Sus orígenes se remontan al periodo Heian, 794 a 1185, una época en la que la corte imperial gobernaba desde Kioto y la nobleza ejercía el poder a través de títulos y tierras. En estos primeros siglos, Japón no era un país unificado bajo un mando militar, sino un conjunto de provincias administradas por clanes aristocráticos que respondían al emperador y sus ministros. Sin embargo, la fragilidad del poder central y el creciente conflicto por los territorios generaron la necesidad de fuerzas armadas organizadas. Inicialmente, la defensa recaía en la aristocracia y en milicias reclutadas temporalmente, pero con el tiempo, los clanes provinciales comenzaron a formar ejércitos permanentes de guerreros entrenados. Fue así como surgieron los primeros samuráis, guerreros profesionales al servicio de familias nobles. Los clanes guerreros y la lucha por el poder. A medida que la administración imperial se debilitaba, los clanes militares adquirieron mayor autonomía. Dos de los más poderosos fueron los Minamoto y los Taira, que eventualmente se enfrentaron en una guerra devastadora conocida como las Guerras Genpei, 1180 a 1185. Este conflicto marcó el ascenso definitivo de los samuráis como la clase dominante en Japón. Minamoto no Yoritomo, líder del clan Minamoto, emergió victorioso y estableció el shogunato Kamakura en 1185, desplazando a la corte imperial a un segundo plano. Con este nuevo orden, los samuráis dejaron de ser simples protectores de tierras y se convirtieron en la casta gobernante de Japón, con el Shun, comandante supremo, como máxima autoridad militar y política. El código Bushido y la formación del espíritu samurái. A medida que los samuráis consolidaban su poder, comenzaron a desarrollar un código de conducta conocido como Bushido, el camino del guerrero. Este código enfatizaba valores como la lealtad, la disciplina, el honor y el sacrificio. Inspirado en el budismo zen, el confucianismo y el sintoísmo, el Bushido inculcó en los samuráis una mentalidad de autosuperación y fidelidad absoluta a su señor feudal, daimi. La combinación de destreza marcial, organización política y un estricto código ético convirtió a los samuráis en una fuerza formidable que moldeó la historia de Japón durante siglos. El auge del shogunato y el dominio militar. A medida que la clase samurái ganaba influencia, su poder comenzó a trascender el mero papel de guerreros para convertirse en los verdaderos gobernantes de Japón. La estructura política del país experimentó un cambio radical cuando los samuráis, organizados en clanes y liderados por figuras militares clave, establecieron el sistema de gobierno conocido como bakufu o shogunato. Este nuevo modelo de liderazgo dejó en un segundo plano al emperador, quien, aunque seguía siendo una figura simbólica de autoridad y deidad viviente,
perdió el control real sobre el país. En su lugar, el Shun, el general supremo de los samuráis, pasó a ser el gobernante de facto. Este periodo marcó la consolidación del dominio samurái sobre Japón y trajo consigo siglos de conflictos, intrigas y un refinamiento de su código de vida, el Bushido. El shogunato Kamakura, 1185 a 1333, el primer gobierno militar. El primer gran paso hacia el gobierno samurái ocurrió en 1185, cuando el clan Minamoto, tras vencer a los Taira en la famosa batalla de Dan-Noura, consolidó su dominio sobre Japón. En 1192, Minamoto no Yoritomo fue nombrado Shun, estableciendo el shogunato Kamakura, el primero en la historia de Japón. Bajo el gobierno de Kamakura, los samuráis adquirieron un estatus oficial y formaron una élite militar que administraba las provincias bajo un sistema feudal. La tierra se dividió entre daimi, señores feudales, quienes a su vez juraban lealtad al Shun y gobernaban sus territorios con la ayuda de samuráis leales. Sin embargo, el shogunato Kamakura enfrentó grandes desafíos, especialmente con las invasiones mongolas de Kublai Khan en 1274 y 1281. Aunque Japón logró resistir gracias a una combinación de tácticas samuráis y tifones, denominados kamikaze o viento divino, estos eventos debilitaron al régimen. Finalmente, en 1333, el shogunato Kamakura colapsó tras una revuelta liderada por el emperador Go-Daigo y el clan Ashikaga. El shogunato Ashikaga, 1336 a 1573, la era de los daimi. El segundo shogunato fue establecido en 1336 por Ashikaga Takauji, quien, tras traicionar al emperador Go-Daigo, instauró su gobierno en Kioto. Aunque el shogunato Ashikaga consolidó el dominio militar, su control sobre los daimi fue mucho más frágil que el de Kamakura, dando paso a un periodo de guerras entre señores feudales. Durante esta época, Japón experimentó un gran florecimiento cultural con el auge del zen, la pintura de tinta, sumie, la ceremonia del té y el teatro no, todos promovidos por los samuráis. Sin embargo, el poder del shogunato Ashikaga se fue debilitando gradualmente hasta desembocar en el periodo Sengoku, 1467 a 1603, una era de guerra civil en la que los daimi luchaban por el control del país. El shogunato Tokugawa, 1603 a 1868, la paz a cambio del aislamiento. Tras más de un siglo de guerras, Tokugawa Ieyasu logró imponerse como el líder supremo tras la decisiva batalla de Sekigahara en 1600. En 1603, fue nombrado Shun y estableció el shogunato Tokugawa, que gobernaría Japón durante más de 250 años. Los Tokugawa implementaron un sistema rígido de control que aseguraba la paz, pero limitaba la movilidad de los samuráis. Se estableció la política del Sankinkai, que obligaba a los daimi a pasar parte del año en la capital Edo, actual Tokio, para evitar rebeliones. Además, los samuráis, al no tener guerras en las que luchar, comenzaron a desempeñar funciones administrativas. Para proteger el orden establecido, el shogunato impuso el sakoku, una política de aislamiento que cerró Japón al contacto con extranjeros durante más de 2 siglos, prohibiendo la entrada de europeos y limitando el comercio a un solo puerto en Nagasaki. Sin embargo, este periodo de estabilidad llegó a su fin con la llegada de los barcos negros del comodoro estadounidense Matthew Perry en 1853. El contacto con Occidente y la presión por modernizarse llevaron al colapso del shogunato en 1868 con la restauración Meiji, que devolvió el poder al emperador y disolvió la casta samurái. La katana, el alma del samurái. La katana no era simplemente un arma para los samuráis, era un símbolo profundo de su estatus, su vida y su honor. En la cultura samurái, la katana representaba mucho más que una herramienta de combate, era un reflejo del alma del guerrero, un lazo sagrado entre el samurái y su destino. Desde su diseño hasta su uso, cada katana llevaba consigo una historia que trascendía la batalla, reflejando tanto la destreza técnica del herrero como el espíritu de quien la empuñaba. El arte de la forja, un proceso sagrado. La creación de una katana era un proceso largo y meticuloso que se consideraba una forma de arte sagrado. El proceso de forjar la espada comenzaba con la selección de metales especiales, como el hierro y el acero. El acero más apreciado para la fabricación de las katanas era el tamagane, un acero de alta calidad que se obtenía del hierro extraído de arenas de hierro. La fusión de metales se realizaba en un horno especial llamado tatara, y la manera en que se fusionaban estos metales determinaba la calidad y el temperamento de la espada. Los herreros, conocidos como katana kaji, empleaban técnicas de forjado que se transmitían de generación en generación.
la espada se moldeaba mediante una serie de pliegues y doblados, lo que no solo confería resistencia y flexibilidad a la hoja, sino que también producía la característica Amon, una línea ondulada en el filo, resultado de la diferencia en la temperatura de enfriamiento entre el acero duro y el más blando. Este patrón no solo tenía una función estética, sino que demostraba la calidad del trabajo de forjado y la maestría del herrero. La forma y la función, el diseño perfecto. El diseño de la katana se adaptaba perfectamente a las necesidades del samurái en combate. Su hoja, curvada y afilada, permitía realizar cortes rápidos y precisos, ideales para el combate cuerpo a cuerpo. La longitud de la hoja, que variaba generalmente entre 60 y 80 centímetros, le confería un equilibrio entre maniobrabilidad y poder de corte. Además, la curvatura de la katana favorecía los cortes descendentes, una de las técnicas más efectivas utilizadas por los samuráis. El mango, conocido como tsuka, estaba envuelto en una capa de cuero o seda, proporcionándole al guerrero un agarre firme y cómodo. La empuñadura terminaba en una guarda, o tsuba, que no solo protegía las manos del samurái durante el combate, sino que también servía como un lugar para que los artesanos grabaran detalles simbólicos, como figuras mitológicas, símbolos de clanes o mensajes de honor. El espíritu del samurái, el vínculo con la katana. Para los samuráis, la katana no solo era un objeto de guerra, era parte integral de su ser, una extensión de su cuerpo y alma. El guerrero sentía que su katana poseía un espíritu propio, conocido como katana no kami, que reflejaba su propio honor y fortaleza. Se decía que antes de ir al combate, el samurái realizaba un ritual de purificación de la espada, limpiándola y recitándole oraciones para fortalecer el vínculo con el kami o espíritu del arma. La katana acompañaba a los samuráis en sus momentos más importantes, en el campo de batalla, pero también en su vida cotidiana. El hecho de portar una katana era un símbolo de su estatus social, y en muchos casos, la espada era transmitida de generación en generación, pasando de un samurái a otro dentro de una misma familia, como un legado sagrado. La katana en el combate, técnica y filosofía. El samurái no solo empuñaba la katana con destreza técnica, la espada también era parte de una filosofía profunda. La forma de lucha samurái, conocida como kenjutsu, el arte de la espada, se basaba en la sincronización perfecta entre mente y cuerpo. Un samurái experimentado sabía que la katana no solo se usaba para atacar, sino para anticiparse al movimiento del oponente, lo que requería una concentración total y una perfecta comprensión del momento adecuado para atacar. Los samuráis practicaban yaijutsu, un estilo que se centraba en desenvainar y cortar en un solo movimiento fluido, lo que les permitía responder con velocidad ante cualquier amenaza. La katana, entonces, se convertía en un instrumento de precisión casi quirúrgica, capaz de derrotar a un enemigo con un solo golpe certero. El declive de la katana y su legado. A medida que el Japón feudal comenzó a transformarse durante la restauración Meiji y la desaparición del sistema samurái, la katana perdió su propósito original como arma de combate. Sin embargo, su valor simbólico no desapareció. La katana sigue siendo un símbolo de la cultura japonesa, una pieza apreciada no solo por su destreza en la fabricación, sino por los ideales que representa, honor, disciplina y dedicación. En el mundo moderno, la katana continúa siendo una figura destacada en las artes marciales, especialmente en disciplinas como el kendo y el iaido, donde la conexión con el espíritu samurái sigue viva. Además, las katanas antiguas se conservan como tesoros nacionales y son admiradas por su perfección técnica y estética. La era Sengoku, el periodo de la Guerra Civil, 1467 a 1603. El periodo Sengoku, conocido como la Era de los Estados en Guerra, fue una de las épocas más violentas y turbulentas de la historia de Japón. Durante más de 150 años, el país estuvo sumido en una guerra constante entre clanes samuráis que buscaban consolidar el poder y expandir sus territorios. Este periodo se caracterizó por el colapso del gobierno central del shogunato Ashikaga, la aparición de poderosos señores de la guerra, daimi, y la evolución de las tácticas militares en el campo de batalla. El inicio del caos. El conflicto comenzó con la Guerra Nin, 1467 a 1477, una disputa sucesoria dentro del shogunato Ashikaga que desembocó en la fragmentación del país. Sin una autoridad central fuerte, los daimi comenzaron a actuar de manera independiente, reforzando sus territorios y reclutando grandes ejércitos de samuráis y ashigaru, soldados de infantería. Castillos fortificados surgieron por todo Japón, y las estrategias militares se volvieron más sofisticadas. Los tres grandes unificadores.
En medio del caos surgieron tres figuras clave que pusieron fin a la anarquía: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Oda Nobunaga, 1534 a 1582, el señor de la guerra implacable. Nobunaga fue el primero en desafiar el orden establecido con su brutalidad e innovación militar. Conquistó Kioto en 1568 y eliminó a muchos de sus enemigos con tácticas despiadadas, como la masacre de los monjes guerreros en el monte Yei. Fue pionero en el uso de arcabuces, en formaciones disciplinadas, cambiando para siempre el estilo de guerra samurái. Sin embargo, su reinado terminó abruptamente cuando su propio general, Akechi Mitsuhide, lo traicionó y forzó su suicidio en el incidente de Honji, 1582. Toyotomi Hideyoshi, 1537 a 1598, el estratega diplomático. Hideyoshi, antiguo sirviente de Nobunaga, vengó su muerte y continuó su campaña de unificación. Consolidó el control sobre Japón mediante alianzas políticas y reformas administrativas. Implementó el censo de espadas, prohibiendo a los campesinos portar armas, y estableció un rígido sistema de clases que fortaleció la posición de los samuráis. Además, intentó expandir su dominio invadiendo Corea en 1592 y 1597, aunque sus campañas fracasaron. Tokugawa Ieyasu, 1543 a 1616, el arquitecto de la paz. Ieyasu fue el más paciente de los tres grandes unificadores. Tras la muerte de Hideyoshi, esperó el momento oportuno para consolidar su dominio. Su victoria en la batalla de Sekigahara, 1600, le otorgó el control absoluto de Japón. En 1603, fue nombrado Shun, estableciendo el shogunato Tokugawa, que gobernaría el país durante más de 250 años en un periodo de estabilidad conocido como el Período Edo. El legado del período Sengoku. El período Sengoku dejó una profunda huella en la historia de Japón. Aunque estuvo marcado por el derramamiento de sangre, también impulsó la innovación militar, la construcción de majestuosos castillos y el perfeccionamiento de las estrategias samuráis. Con el ascenso del shogunato Tokugawa, la guerra terminó y comenzó una nueva era de aislamiento y estabilidad, pero el espíritu guerrero de los samuráis nunca se apagó. Los Ronin, samuráis sin amo, guerreros errantes en un Japón en transformación. En el estricto sistema feudal japonés, cada samurái debía su lealtad absoluta a un daimi, el señor feudal bajo el cual servía. Sin embargo, cuando un daimi moría, era destituido o caía en desgracia, sus samuráis quedaban sin líder, convirtiéndose en lo que se conocía como Ronin, que significa hombre ola, haciendo referencia a su destino errante, sin un hogar fijo ni un propósito claro en la vida. Ser un Ronin no solo significaba la pérdida de estatus y empleo, sino también un golpe devastador al honor personal del guerrero. En una sociedad donde el bushido dictaba la lealtad como uno de los más altos valores, convertirse en Ronin era una marca de desgracia. A pesar de esto, algunos lograron mantener su dignidad, mientras que otros tomaron caminos menos honorables para sobrevivir. Los Ronin en el Japón feudal, entre la gloria y la desgracia. Los Ronin podían encontrar diferentes destinos tras perder a su señor. Algunos se unían a otros clanes en busca de un nuevo daimi que los acogiera, mientras que otros se dedicaban a la enseñanza de artes marciales en dojos. Sin embargo, muchos no tuvieron tanta suerte y se vieron obligados a vagar por el país en la pobreza, convirtiéndose en mercenarios, guardaespaldas o incluso bandidos. Durante el período Edo, 1603 a 1868, bajo el gobierno del shogunato Tokugawa, el sistema feudal se estabilizó, lo que significó que la movilidad social de los samuráis se redujera drásticamente. Los señores feudales tenían ejércitos bien establecidos y rara vez contrataban a samuráis sin amo, lo que llevó a un aumento del número de Ronin que se dedicaban a actividades ilícitas. De esta forma, algunos grupos de Ronin se convirtieron en espadachines a sueldo que sembraban el caos en las ciudades, provocando la preocupación del gobierno. El shogunato Tokugawa intentó controlar la situación con medidas estrictas, como la prohibición del katakyuchi, venganza personal, y la imposición de leyes que restringían el uso de armas para los Ronin. Sin embargo, en algunos casos, estos guerreros errantes se convirtieron en figuras legendarias por su valentía y resistencia contra la injusticia. Los 47 Ronin, la historia de la venganza más famosa de Japón. Uno de los episodios más emblemáticos de la historia de los Ronin es la historia de los 47 Ronin de Ak, un relato que se ha convertido en símbolo del honor y la lealtad. En 1701,
el daimyo Asano Naganori fue obligado a cometer seppuku, suicidio ritual, después de haber atacado a un alto funcionario del shogunato, Kira Yoshinaka, dentro del castillo de Edo. Este incidente dejó a sus samuráis sin amo, convirtiéndolos en ronin. En lugar de dispersarse o aceptar su destino, los 47 ronin planearon en secreto vengar la muerte de su señor. Durante más de un año, fingieron haber aceptado su desgracia, ocultando su verdadera intención. Finalmente, en una fría noche de diciembre de 1702, asaltaron la residencia de Kira Yoshinaka y le dieron muerte en un acto de justicia. Después de completar su venganza, los 47 ronin no intentaron escapar. En cambio, aceptaron la responsabilidad de sus actos y fueron sentenciados a cometer seppuku, sellando su destino con la misma honra con la que habían vivido. Este evento se convirtió en una de las historias más célebres del Japón feudal y ha sido inmortalizado en el teatro kabuki, el cine y la literatura. Los ronin en la cultura japonesa. A pesar de ser considerados parias en su época, los ronin se convirtieron en figuras legendarias en la cultura japonesa. Representaban la lucha contra la adversidad y la búsqueda de propósito en un mundo que los había abandonado. Sus historias han sido retratadas en el cine y la literatura japonesa a lo largo de los siglos, con personajes como Miyamoto Musashi, uno de los ronin más famosos de la historia, un maestro de la espada que perfeccionó el estilo de combate de dos espadas y escribió el libro de los 5 anillos. Yagi Hwei, un ronin legendario conocido por su destreza en el combate y su astucia en la estrategia. Kojiro Sasaki, otro famoso espadachín, rival de Miyamoto Musashi, cuya historia ha sido contada en numerosas adaptaciones. La influencia de los samuráis en la cultura japonesa. A pesar de que la era de los samuráis terminó oficialmente con la restauración Meiji en 1868, su legado sigue vivo en muchos aspectos de la cultura japonesa. Desde las artes marciales y el teatro hasta el cine, la literatura y los valores sociales, los samuráis dejaron una huella imborrable que trasciende el tiempo. El bushido en la sociedad moderna. El código de los samuráis, el bushido, sigue presente en la mentalidad japonesa moderna. Valores como el honor, la lealtad, la autodisciplina y el sacrificio por el bien común son fundamentales en la ética laboral de Japón. Empresas y corporaciones japonesas han adoptado principios derivados del bushido, enfatizando la dedicación al trabajo, el respeto por la jerarquía y la perseverancia ante la adversidad. Las artes marciales y el espíritu samurái. Las artes marciales japonesas tienen una conexión directa con la tradición samurái. Disciplinas como el ken, el camino de la espada, el yaid, el arte de desenvainar la katana con precisión, y el judo, derivado del jiu-jitsu practicado por los samuráis, mantienen vivos los principios de combate y autodisciplina de estos guerreros. En los dojos de Japón y el mundo, los estudiantes no solo aprenden técnicas de combate, sino también valores como el respeto, la paciencia y la autodisciplina. El teatro Ene y Kabuki, representaciones de los samuráis. Desde el siglo XIV, el teatro japonés ha retratado las hazañas y tragedias de los samuráis. En el teatro Ene, que surgió en la era Muromachi, 1336 a 1573, se representan historias épicas de samuráis caídos, fantasmas de guerreros que buscan redención y relatos de batallas legendarias. Por otro lado, el kabuki, una forma de teatro más visual y dinámica que nació en el siglo XVII, representaba tanto la valentía como las intrigas políticas de los samuráis en historias vibrantes llenas de dramatismo. El cine y la televisión, los samuráis en la pantalla. Japón ha producido algunas de las películas más icónicas sobre samuráis. Directores como Akira Kurosawa elevaron el género con clásicos como Los Siete Samuráis, 1954, Trono de Sangre, 1957, y Yojimbo, 1961, que influyeron en el cine occidental, desde los westerns hasta Star Wars. En la televisión, series como Shun y los dramas históricos, Taiga Dorama, han mantenido vivo el interés por la vida de los samuráis. Los samuráis en el manga y el anime. La figura del samurái sigue siendo una fuente inagotable de inspiración en el manga y el anime. Series como Rurouni Kenshin, Samurai Champloo, Dororo y Afro Samurai han reinventado el mito del guerrero errante, combinando historia con elementos de fantasía y acción. Estos personajes representan la lucha entre el deber y la libertad, la redención y el honor, temas recurrentes en la narrativa japonesa. La espiritualidad y la filosofía samurái. Los samuráis no eran solo guerreros, sino también estudiosos del budismo zen y el confucianismo.
El Zen les enseñaba la importancia de la calma y la meditación en combate, mientras que el confucianismo reforzaba la idea de lealtad y jerarquía. Estas influencias espirituales aún se reflejan en la cultura japonesa, desde la ceremonia del té hasta la práctica de la jardinería zen y la caligrafía. Eventos y museos dedicados a los samuráis. Hoy en día, en Japón existen numerosos festivales y museos dedicados a los samuráis. En ciudades como Kakunodate, Kanazawa y Kumamoto, los turistas pueden visitar antiguas residencias de samuráis y aprender sobre su vida cotidiana. Además, eventos como el Festival de la Batalla de Sekigahara y las representaciones de guerreros en castillos históricos permiten a los visitantes experimentar la historia en primera persona. El declive de los samuráis y el fin del Japón feudal. El siglo XIX marcó el inicio de cambios radicales en Japón. Durante más de 250 años, el shogunato Tokugawa había mantenido un férreo control sobre el país, asegurando la estabilidad y el aislamiento casi total del mundo exterior. Sin embargo, esta paz tuvo un costo. Japón se quedó atrás en términos de tecnología y modernización, mientras que el resto del mundo avanzaba rápidamente. La amenaza exterior y la crisis del shogunato. En 1853, los barcos negros del comodoro Matthew Perry, enviados por Estados Unidos, llegaron a la bahía de Edo, actual Tokio. Perry exigió que Japón abriera sus puertos al comercio exterior, amenazando con el uso de la fuerza si se negaban. Ante la imposibilidad de resistir a la potencia militar estadounidense, el shogunato Tokugawa firmó el Tratado de Kanagawa en 1854, lo que marcó el fin del aislamiento de Japón, Sakoku. Esto generó un profundo descontento entre los samuráis y otros sectores de la sociedad. La apertura forzada de Japón fue vista como una humillación y una prueba de la debilidad del shogunato. Muchos guerreros, especialmente los que apoyaban al emperador en Kioto, comenzaron a cuestionar la autoridad del shogun y a exigir un regreso al gobierno imperial. La Guerra Boshin, 1868 a 1869, el último enfrentamiento de los samuráis. El conflicto entre quienes apoyaban la restauración imperial y los leales al shogun culminó en la Guerra Boshin, 1868 a 1869. Durante esta guerra civil, las fuerzas imperiales, modernizadas y apoyadas por armas y tácticas occidentales, se enfrentaron a los últimos defensores del shogunato Tokugawa. A pesar del valor y la destreza marcial de los samuráis, las tropas leales al shogun no pudieron resistir el avance del nuevo ejército imperial, equipado con rifles modernos y cañones. Edo fue capturada sin grandes combates, y Tokugawa Yoshinobu, el último shogun, abdicó, marcando el fin del gobierno samurái sobre Japón. La restauración Meiji y el desmantelamiento de la clase samurái. Con la victoria de las fuerzas imperiales, el emperador Meiji inició una serie de reformas para modernizar Japón, conocidas como la restauración Meiji. Estas reformas incluyeron la abolición del sistema feudal, la eliminación de los dominios controlados por los daimi y la creación de un ejército nacional basado en el modelo europeo, eliminando la necesidad de una casta guerrera como los samuráis. En 1876, se promulgó la ley Aitrei, que prohibía a los samuráis portar espadas en público, un golpe devastador para su identidad. También se eliminaron sus estipendios heredados, obligándolos a integrarse en la sociedad moderna. Algunos lograron adaptarse, convirtiéndose en burócratas, empresarios o soldados del nuevo ejército imperial, pero otros se resistieron al cambio. La rebelión de Satsuma, 1877, el último grito de los samuráis. Uno de los episodios más emblemáticos del final de los samuráis fue la rebelión de Satsuma, liderada por Sai Takamori, un antiguo general imperial que, desencantado con la dirección que tomaba el país, se alzó en armas contra el gobierno. Sai, considerado por muchos como el último samurái, reunió a miles de guerreros en un intento desesperado de resistir la modernización. Sin embargo, la superioridad del ejército imperial, equipado con armas modernas, fue abrumadora. La batalla final tuvo lugar en Shiroyama, donde Sai y sus hombres lucharon hasta el último aliento. Herido de gravedad, se dice que cometió seppuku antes de ser capturado. El legado de los samuráis en el Japón moderno. Aunque la casta samurái desapareció oficialmente, su legado no se perdió. La ética del bushido influyó en el ejército imperial japonés y en la mentalidad del país durante el siglo XX. Hoy en día, la figura del samurái sigue viva en la cultura japonesa a través de las artes marciales, la literatura, el cine y la admiración por su código de honor. Conclusión: el legado de los samuráis.
Aunque los samuráis dejaron de existir como clase social a finales del siglo XIX, su legado sigue presente en la cultura japonesa y en la imaginación colectiva de todo el mundo. Su filosofía, su código de honor y su disciplina han trascendido el tiempo y siguen influyendo en múltiples aspectos de la sociedad moderna. El bushido en la sociedad moderna. El bushido, el código de los samuráis, no desapareció con ellos. Su énfasis en la lealtad, la autodisciplina, la perseverancia y el honor sigue siendo un pilar fundamental en Japón. En la actualidad, estos valores pueden verse reflejados en la ética laboral japonesa, en la dedicación de los empresarios y en la disciplina de los artistas y deportistas. Muchas de las normas de conducta que los samuráis seguían con fervor aún resuenan en la mentalidad colectiva del país. El bushido también ha influido en el arte de la guerra y en la estrategia militar moderna. Muchos generales y estrategas han estudiado sus principios para aplicarlos en la toma de decisiones, el liderazgo y la gestión de crisis. Su legado puede encontrarse incluso en los negocios y en la cultura empresarial japonesa, donde la lealtad a la empresa y la dedicación al trabajo reflejan las antiguas enseñanzas de los guerreros. Los samuráis en las artes marciales. Las artes marciales japonesas, como el kendo, el iaido y el judo, tienen su origen en las antiguas técnicas de combate de los samuráis. El kendo, por ejemplo, mantiene la tradición del combate con espada, aunque ahora se practica con armaduras protectoras y espadas de bambú. El iaido, por otro lado, se enfoca en el arte de desenvainar y cortar con la espada en un solo movimiento fluido, reflejando la destreza y la rapidez de los guerreros del pasado. Más allá de la técnica, las artes marciales heredan el espíritu de los samuráis, la autodisciplina, la superación personal y el respeto por el adversario. Muchas de estas prácticas han sido adoptadas en todo el mundo, permitiendo que el legado de los samuráis trascienda fronteras y culturas. Los samuráis en el cine y la cultura popular. Los samuráis han sido inmortalizados en el cine, la literatura y los videojuegos. Directores como Akira Kurosawa dieron vida a la era de los samuráis en películas icónicas como Los Siete Samuráis, Rashomon y Yojimbo, que inspiraron a directores de Hollywood y a la industria cinematográfica mundial. En la literatura, novelas como Musashi de Eiji Yoshikawa han narrado la vida de los guerreros más legendarios de Japón, mientras que en los videojuegos, franquicias como Ghost of Tsushima, Sekiro, Shadows Die Twice y Nioh han recreado la estética y las batallas de los samuráis con gran detalle. Incluso en las series y el anime, los samuráis siguen siendo una fuente de inspiración constante. El impacto de los samuráis en la cultura global es innegable. Su imagen de guerreros honorables y disciplinados ha sido adaptada en múltiples formas de entretenimiento y sigue siendo una referencia de coraje y determinación en la sociedad actual. El último suspiro de los samuráis. Uno de los episodios más conmovedores del final de la era samurái fue la rebelión de Satsuma, 1877, donde los últimos guerreros, liderados por Sai Takamori, se enfrentaron al ejército imperial japonés en una lucha desesperada por preservar su estilo de vida. La batalla final en el monte Shiroyama simbolizó la despedida de una era, pero también consolidó el espíritu del bushido en la memoria de Japón. A pesar de su derrota, Sai Takamori se convirtió en una figura legendaria, recordado como el último samurái. Su sacrificio y la lealtad de sus seguidores demostraron que el espíritu de los guerreros del pasado no se desvanecería con el tiempo. Reflexión final. Los samuráis no solo fueron soldados, sino también filósofos, poetas, artistas y estrategas. Su legado va más allá de la guerra, es un testimonio de la perseverancia, el honor y la disciplina. Aunque sus armaduras y espadas se han convertido en reliquias del pasado, sus enseñanzas siguen vivas en la sociedad moderna, recordándonos que la verdadera fuerza no solo reside en la espada, sino en la mente y el espíritu.